Em, ya, pues, partimos entonces. Em, ¿Alguien tiene algo que acotar antes de partir? Ya. Como les decía, la ayudantía, bueno, las evaluaciones en este ramo van a ser solamente a través de trabajos, así que lo que veamos en la ayudantía no va a influir directamente en su calificación y en lo que tienen que hacer al momento de ser evaluados, pero la idea es tener como una instancia extra para poder resolver dudas, quizás profundizar en algunos temas que ustedes puedan estar más interesados y que por las dinámicas mismas de las clases no sea posible. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ayudantía, si no me equivoco, tenemos otra antes de la entrega del primer trabajo, va a ser repasar un poco los textos. Aquí yo tengo la duda, no alcancé a hablar con el profe, si es que terminaron el texto de McTaggart, si alguien me puede responder. No, 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 no lo vimos. Vimos disculpe. sobre la serie A, ahí quedamos, pero faltó por ver la serie B. Ah, ya, ok, ok. Entonces, bueno, yo voy a exponer el tema de McTaggart y ustedes me avisan más o menos hasta dónde llegaron para tener ahí más o menos una idea. Tampoco estoy en la duda si seguir adelante como para que tengan una introducción o quizás quedarse ahí nomás para no confundirlo. Ahí podemos, bueno, cuando lleguemos a ese momento lo vemos. Eh, ya, pues, entonces vamos a ver el texto de Manford, el texto de McTaggart, pero así muy por encima, si la idea es que me pregunten más que me escuchen a mí resumir el texto. Y, y vamos a ver un poco el tema del ensayo, a grandes rasgos, y lo que me interesa es que veamos la estructura y darle algunos tips de cómo le gusta a Soto los ensayos, para que les vaya bien. Y eso, pues, ¿alguna acotación? Yo, yo nunca he sido como host de una clase, entonces no cacho cómo funciona el tema de las manitos. Si ustedes tienen la opción de levantar la mano, ¿no? Yo me acordé de algo que quería Ya, dale, Oscar. eh, sobre... Sí, me ha sido complicado encontrar material complementario para situarme más en el contexto de las discusiones. No sé si habrá por ahí, aparte de lo que ha subido el profesor, pero en Scholar Google, todo eso, me ha sido bastante complicado encontrar algo para ayudar ahí a las lecturas. Aparte también para las citas que uno eventualmente vaya a poner en el... Claro, claro. Bueno, respecto a eso, yo creo que, bueno, primero, en aspecto muy general, la lata de este tipo eh, de contenidos que vamos a ver en el curso es que son muy recientes y por lo tanto la gran mayoría de la literatura está en inglés. Es poca la literatura que está traducida al español o que está escrita originalmente en español. Así que si ustedes pueden leer en inglés, puta, mejor porque van a encontrar harto más, pero en español hay muy poco, sí, eso es verdad. Y, pero no sé si esto aplicará también a los temas en español, pero al menos en inglés, lo que, al menos en mi experiencia, es como el mejor motor de búsqueda, o base de datos, etcétera, es Field Papers. No sé si lo cachan. Igual lo voy a tipear acá. .com, si no me equivoco. Eh, y ahí ustedes pueden poner un tema y les van a salir como todos los papers que se han escrito respecto a eso y salen, no sé, cuáles han sido citados,
cuáles como que están asociados a ese paper, en qué discusión se enmarca, etcétera, etcétera. Así que si quieren como ponerse a buscar, eso yo en general, para la carrera, es un buen lugar para empezar a escarbar. Y respecto a los temas del ramo de metafísica, yo no tengo ningún problema que ustedes me manden un mail y quizás nos juntamos 10 minutitos, ahí vemos una hora y podemos discutir como específicamente qué son los temas que quieren profundizar, que quieren buscar bibliografía y la vemos juntos. Si en verdad yo no, es imposible manejar toda la bibliografía de todas las discusiones que se dan acá, pero lo que podemos hacer es buscar juntos. Y de ahí quizás yo que cacho un poquito más nomás que ustedes, los puedo orientar acerca de qué sería bueno leer y qué quizás es mejor no priorizar. Eso. ¿Alguien más? Por ahí creo que alguien iba a empezar a hablar y yo lo interrumpí. ¿No? Bueno. Ya, pues empecemos a ver entonces los, los, los papers que han visto hasta ahora. Y yo voy presentando muy a grandes rasgos. Si hay un tema en particular que a ustedes le salte la duda, interrúmpanme nomás, por favor. Y si hay algo de carácter más general, después de que termine el artículo de Manford, el artículo de McTaggart, ahí podemos quizá discutir un poquito. Yo me había quedado en el tema de las manos. No sé si ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano por ahí. ¿Sí? A ver, alguien Sí, sí se ponga puede. la opción de levantar la mano. Ya, listo. Ya, bacán. Ya, eso. Démosle entonces. Si, si hay un tema en específico que quieren preguntar, me levantan la mano, yo paro y me preguntan. Espera que esto no está funcionando. Ahí sí. Ya, primero, la primera parte de la ayudantía va a ser el repaso de los textos. El primero es ¿qué es metafísica? Ahí está nuestro amigo McTaggart jugando la pelota. Ya, estos son revisando un poco los powers que subió el profe y en base a mi propia lectura, estos son los que yo considero son los puntos como más relevantes del texto. Primero, parte del texto hablando de, bueno, primero contextualizarlo de que este es el último capítulo de un libro un poquito más extenso de Stephen Manford, que, eh, que se llama Metaphysics, a Very Short Introduction, que no sé si ustedes los cachan, es una serie como de la editorial de Oxford, como acerca de todos los temas posibles del mundo y por haber, desde, no sé, bioquímica, hasta evolución, hasta teoría de la complejidad, qué sé yo, hay como un librito acerca de cada uno de los temas. Y este es el que corresponde a metafísica. Stephen Manford hace clases en la Universidad de Durham, si no me equivoco. Creo que es el director de departamento, una cuestión así. Así que, para contextualizar un poco. Entonces, parte diciendo, parte hablando un poco de lo que ya ha hablado, que por lo que pude ver, no leí todo el texto, pero por lo que pude ver en los títulos de los otros capítulos, es un poco un repaso por los grandes temas de la metafísica contemporánea. Y bueno, no solamente contemporáneas, ustedes ven, son temas que se repiten más o menos a través de toda la historia de la filosofía.
y ensaya como dos posibles aproximaciones a la pregunta acerca de qué es metafísica. Uno dice algo así como que, bueno, simplemente responder que lo que hemos estado haciendo a través de todo el libro, eso es metafísica, pero después quizás lo aterriza un poquito y o lo redondea, lo conceptualiza mejor y dice, bueno, es el estudio de la naturaleza fundamental de la realidad en su aspecto más general. Y ahí un poco lo contrasta con la ciencia, porque dice, bueno, la ciencia tiene el mismo objeto de estudio, que es la naturaleza del mundo, de la realidad, pero la metafísica lo estudia en otro aspecto, en un aspecto más general. Dice, la metafísica nos dice, bueno, qué son las causas, qué son las sustancias, etcétera, etcétera. Y lo que hace la ciencia es decirnos qué causas o qué sustancias eh, son las que corresponden, son las que son el caso en el mundo. ¿Ya? Y eh, a partir de eso llega al problema del rol de la observación, que, que es básicamente uno de los grandes elementos que ocupa para diferenciar la metafísica de la ciencia. Que dice, bueno, en metafísica eh, la observación no tiene el mismo rol que tiene la ciencia. ¿Ya? Los problemas en metafísica no se pueden decidir eh, a partir de la mera observación de los hechos del mundo. ¿Ya? Y ahí da un paso quizás más en caracterizarlo, que dice, bueno, la metafísica tiene que ver con el raciocinio más que la observación. Y bueno, si la metafísica no tiene su base en la observación, en la empiria, nuestra, nuestra actividad de contrastar las ideas con el mundo, entonces, ¿cómo podemos saber eh, qué teoría es correcta o qué teoría no es correcta, etcétera? Y ahí donde Mumford habla del escepticismo empiricista, que ahí introduce un poco a Hume y nos dice, bueno, hay un, una determinada forma de escepticismo que sospecha de esta actividad del conocimiento que no recurre a la observación y, y desecha a la metafísica como una actividad válida. ¿Ya? Y frente a eso hay varias respuestas. Ya, la primera que examina Mumford es la respuesta kantiana al problema, y de hecho es como muy literal. Eh, Esto es la historia y la filosofía, porque es básicamente Hume, a muy grandes rasgos, proponiendo como este escepticismo radical frente a la metafísica, y lo que hace Kant básicamente es decir, bueno, entonces, ¿cómo la salvamos? ¿O qué tipo de metafísica sí podemos hacer dado lo que dice Hume? Y me sonó algo, ¿no? Ya, sigamos. Eh, bueno, y la respuesta de Kant es decir, bueno, quizás esto no se trata acerca de cómo es el mundo, sino de cómo nosotros entendemos el mundo, ¿ya? Quizás no podamos saber si las causas o las esencias, etcétera, etcétera, están en el mundo, pero sí podemos aproximarnos a la manera en que nosotros las ocupamos para entender el mundo. Esa podría ser una salida al escepticismo empirista frente al problema de la metafísica, pero Manford dice, bueno, pero eso no es hacer metafísica, eso no es una respuesta que dejaría satisfecho a alguien que realmente se pregunta acerca de eh, cuál es la naturaleza fundamental de la realidad, cuál es la naturaleza fundamental del mundo, porque ya no estamos hablando del mundo, ¿ya? Entonces
lo desecha. Y pasa a contemplar la idea de que en verdad la metafísica no es tan distinta a la ciencia, en el sentido de que, por ejemplo, la ciencia tampoco descansa exclusivamente en la observación. Eh, ¿Ya? Si bien en la ciencia el factor empírico, el factor de la observación, el contraste de nuestras teorías con el mundo tiene un rol central, no es exclusivo. Ya hay muchos elementos eh, de la crítica más moderna a la ciencia que se pueden traer a colación para alimentar esa idea. Por ejemplo, el de la subdeterminación de las teorías por la observación, ya han dado un conjunto de observaciones que nosotros tenemos respecto a ciertos fenómenos. No existe solamente una teoría que calce, por así decirlo, con, eso, con esos fenómenos. En las ciencias también tenemos que recurrir a estos recursos de la metafísica que son el razonamiento, eh, bueno, y después lo vamos a ver más en profundidad en uno de los puntos que sigue, pero la inferencia, la mejor explicación, la, eh, el problema del theory choice, dicen en inglés, de la elección de teorías, donde pesan no solamente factores empíricos o epistémicos, también pesan factores pragmáticos. No sé si ustedes han tenido o están teniendo filosofía de la ciencia con Ramírez. Sí, Sí, este semestre tiene, ¿no es cierto? yes. Ya, bacán. Bueno, ahí probablemente cuando vean a Kuhn, que debe ser de los últimos que pasen, yo creo, eh, ahí se revisa un poco también ese rollo de cuáles son los factores pragmáticos, históricos que influyen en la ciencia, un poco desarmando este mito, esta imagen idealizada de la ciencia eh, que construyó principalmente el empirismo lógico, el positivismo lógico, al principio del siglo XX, que es como la visión más tradicional que uno tiene de la filosofía de la ciencia. Antes eh, de estudiar, de meterme en el tema, lo único que sabía acerca de filosofía de la ciencia era ese, ese antiguo paradigma positivista, que en verdad ya nadie defiende, y por eso Manford puede recurrir a este argumento de que bueno, la ciencia no es solamente observación, no es solamente empírica, sino que tiene todos estos factores de los cuales también se sirve la metafísica, ¿ya? Y bueno, y eso es lo que estaba hablando. Y ahora pasamos al siguiente punto. Eh, no sé, yo estoy escribiendo lo estoy proyectando de una tablet y estoy escribiendo ahí, pero parece que no se ve ¿Ustedes lo ven? No. No. ¿No? Puta. Ya, pero filo, no es nada tampoco tan interesante. Lo que sí Ya, se vio fue cuando encerraste como un círculo en la cara de... Stephen Eso sí Manford. se vio. Sí. Ya está haciendo lo mismo ahora, como señalando los Ahora puntos. Ahí, sí. ahí se dio, ya, sí, bacán. Creo que está así. Ya. Ahora, otros recursos epistémicos. Ahí, eso es lo otro que estaba hablando. Hay otros recursos epistémicos más allá de la observación que son empleados tanto en ciencia como en metafísica, como son principalmente, y habla explícitamente Manford de ello en el capítulo, el, el poder explicativo que tienen las teorías, ¿ya? Eh, en ciencia se da que ante dos teorías empíricamente equivalentes, entre comillas, son otro problema, pero voy a ponerlo en términos simples, entre dos teorías empíricamente equivalentes, es decir, que son ambas sostenidas por la evidencia en la misma medida, se suele preferir la que puede explicar más, ¿entiendes? Y eso es lo mismo que ocurre en metafísica, que buscamos teorías metafísicas que nos puedan ofrecer explicaciones
mejores explicaciones o explicaciones más satisfactorias a los fenómenos por los cuales nos estamos preguntando. ¿Ya? Y, y ahí no sé si me lo salté, pero, o está en esa misma sección, pero ahí también Stephen Manford habla acerca de un poco los métodos que ocupa la metafísica, como puede ser, por ejemplo, la reducción al absurdo, cuando tenemos, por ejemplo, dos teorías metafísicas rivales, pero mostramos que una quizás puede explicarnos mucho, pero también de ellas se siguen consecuencias que son indeseables, que son muy contraintuitivas, como por ejemplo el mismo argumento de McTaggart, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, una teoría sobre el tiempo que no niegue la existencia del tiempo, y tenemos por otro lado otra que sí lo hace, si ambas están bien argumentadas, vamos a preferir la que no niega la existencia del tiempo, porque nos ahorramos el problema de ahora explicar entonces, bueno, cómo resulta que sentimos el tiempo si no existe, o cómo puede haber cambios si no existe el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces siempre una de las formas con las que procede la metafísica eh, es señalando las consecuencias que tiene cada teoría y, bueno, al hacer esa comparación, quedarse con la que resguarda mejor nuestras intuiciones o nos entrega resultados menos problemáticos, etc. Y claro, eso... bueno, continúa entre ciencia y metafísica, también ya lo conversé, y el capítulo termina hablando un poco del valor de la metafísica, ¿ya? Dado todo lo que ya ha hablado Manford acerca de el carácter no empírico de la metafísica y de estas discusiones que por ahí dice pueden parecer infantiles o sin sentido, etcétera. Entonces, eh, es legítimo preguntarse entonces por cuál es el valor de la metafísica, qué nos entrega el conocimiento, qué nos entrega, qué herramientas nos da para enfrentar el mundo. Ahí, si no me equivoco, Manford da una respuesta así como, bueno, no es necesario que la metafísica nos entregue, sea útil para algo, nos entregue herramientas para algo para que tenga un valor, ¿ya? Lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Ahí Manford habla del valor intrínseco de la metafísica, pero al menos yo personalmente no voy a dejar pasar, o sea, no me puedo quedar solamente con eso. Y en mi opinión, y bueno, ya hay autores también que discuten acerca de este tema y que argumentan a favor de este tema, la metafísica también puede tener utilidad y sobre todo a la hora de afrontar conceptualmente la ciencia, ¿ya? Esa es un poco la motivación de lo que es conocido como la metafísica de la ciencia, ya que es como un poco la intersección entre hacer metafísica y hacer filosofía de la ciencia, o hacer ciencia directamente, y pretende tomar conceptos de la discusión metafísica o teorías metafísicas y aplicarla a problemas de filosofía de la ciencia o a problemas de la ciencia misma, y efectivamente funcionan pues, y ayudan. Entonces, también no se puede negar que la metafísica tiene ese valor utilitario, por así decirlo, también, más allá de su valor intrínseco. Eso sería con Manford. Como dije, esto es a grandes rasgos, porque como repite Soto como un mantra, la idea no es que se aprendan de memoria Manford, sino que de ahí puedan sacar ideas para discutirlas y para poder desarrollarlas en su trabajo, ¿ya? Entonces, me gustaría que alguien no sé, me pudiera hacer algún comentario acerca de qué ideas del texto le llamaban la atención, cómo podría pensarlas para desarrollarlas en un trabajo, eh, o no sé, solamente que le llamaba la atención y quizás, no sé,
así más o menos uno funciona con los trabajos, como, con este tipo de trabajos. Uno lee un texto, hay algo que le llama la atención, lo deja por ahí guardado en la cabeza y cuando se tiene que sentar a pensar, recurre a eso. No sé si a ustedes les salió el tema de que se va a acabar la reunión. Sí. Sí, ya. Cuando se acabe, yo inmediatamente creo otro link y se los mando por la misma vía, ¿ya? Y ahí esperamos un par de minutos que todos se conecten y seguimos de nuevo. Me aprovecho de ir a buscar agua igual. Pero sigamos nomás, si hay alguna intervención queda a la mitad, después retomamos ahí mismo. Así que, Yo tengo una consulta. A ver, ya, dime. como con lo último que mencionaste sobre el valor intrínseco y el tema del valor como instrumental o utilitario, dijiste eso de que... A ver, espera un poco. Ah, uy, ya, ok. Lo siento, ahora sí. Decía, dijiste, claro, tú crees que la metafísica tiene como cierta instrumentalidad, utilidad, de repente en debates como de la ciencia misma, y no sé, quería saber si es que pudiera dar un ejemplo de eso. Ya, No mira, logro fijarlo. mira, lo que se me ocurre en este momento, a ver, primero, hay una especie como de manifiesto que hicieron unos filósofos, unos metafísicos de la ciencia hace un tiempo y lo mandaron, creo, a una revista como más de carácter divulgativo, en que se preocupan justamente de hacer como una lista de casos en los cuales conceptos metafísicos ayudaron a solucionar problemas de la ciencia. Lo voy a buscar y se los voy a subir al material de apoyo. Pero si me apuras en este momento, lo que tengo en mente es, bueno, un tema que también estoy trabajando en la tesis, es el problema, por ejemplo, de la individualidad en el contexto de la física cuántica, ¿ya? Hay, bueno, pues, dentro del edificio teórico de la física cuántica, hay detalles que yo no manejo, pero básicamente hay problemas para detectar la individualidad de las partículas, ¿ya? Entonces, una escuela de metafísica de la ciencia que se llama el realismo estructural, eh, lo que busca es, bueno, tomar ese problema y lo que ellos plantean es eh, bueno, no hay problema con que en verdad no exista individualidad dentro de la física cuántica, porque en verdad nosotros solamente cuando representamos en la ciencia lo representamos a través de estructuras. Y la ciencia está completa sin recurrir a individuos o a objetos particulares, porque podemos reconstruir la ciencia en términos de estructuras, y por lo tanto el problema de la individualidad en la física cuántica no es un problema. Eh, Ese sería, por ejemplo, un ejemplo de cuando la metafísica o sea, puede ser útil para problemas de la ciencia. Ya, vale, bueno. Bueno. Pero lo voy a dejar anotado por ahí, les voy a subir el artículo. Es cortito, es como de 3 páginas. Por mientras, si alguien quiere comentar algo más. ¿No? Ya, entonces aprovechemos y cortamos aquí esta sesión. Yo me subí un vasito de agua y hago la siguiente y se los mando, ¿ya? Nos vemos en un minuto. Y ahí sí, ahí está grabando. Ya, como decía, para poner contexto, MacTaggart fue un filósofo neo-hegeliano, ¿ya? Que escribió y vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya tuvo casi toda su vida académica en Cambridge. Y, bueno, así como dato de trivia, es un poco uno de los grandes enemigos junto con Bradley, ¿ya?
contra los cuales se levantaron Russell, Moore, Wittgenstein, y fueron de una u otra manera los culpables de que naciera la filosofía analítica. ¿Ya? Así que a los que nos gusta la filosofía analítica, démosle gracias al señor McTaggart por inspirar esa respuesta de parte de sus colegas. Ya, así que, ya, a muy grandes rasgos, el argumento que trata de esforzar McTaggart es que, primero, la serie A, es decir, primero voy a anunciar y después voy a ir mejor aclarando los términos. Primero, la serie A es esencial al tiempo. Luego, la serie A es contradictoria. Por lo tanto, el tiempo no existe. ¿Ya? Con serie A, McTaggart se refiere, bueno, ustedes, yo creo que eso lo alcanzaron a ver. Es un poco natural pensar el tiempo como una serie, ¿ya? Pero esa serie la podemos pensar de dos maneras. La serie A es como una serie que va desde el futuro, pasando por el presente y yendo hacia el pasado, ¿ya? Y la serie B es pensarlo como un evento que está antes que otro o como un evento que está después que otro, ¿ya? ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Entiendes? Ya, bacán. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, a partir de, o sea, dado el escepticismo respecto al problema del tiempo, lo que generalmente se suele hacer es desechar eh, el pensar el tiempo como una serie A, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo muy antropocéntrico, ¿cachai? Es desde un punto de vista muy peculiar que el nuestro, que estamos en un presente y que bueno, vemos venir un futuro y que vemos hacia atrás un pasado, ¿ya? Es cuestionable que el tiempo funcione de esa manera, ¿ya? Pero no así la serie B. Parece que eso fuera algo más objetivo, ¿ya? Parece que independiente de nuestra manera de concebir el mundo, o independiente de que estemos nosotros como seres conscientes en el mundo, parece que un evento esté después que otro es algo objetivo, que no depende de eso, ¿ya? Pero la gracia de McTaggart es que dice que no, que la serie A sí es esencial al tiempo, y por lo tanto, como esa serie es contradictoria, como va a desarrollar en su segundo argumento, que le llaman la paradoja de McTaggart, por lo tanto podemos concluir que el tiempo no existe, ¿ya? Y en ese sentido McTaggart va a decir que la serie B, o sea, que no puede existir una serie B sin una serie A, ¿ya? Eso lo desarrolla en el segundo argumento que después, o en otra ocasión, vamos a ver. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Pasa que en el texto McTaggart como que simplemente suelta el argumento uno, como que dice la serie es esencial al tiempo, como que no justifica más allá ni da una profundización a lo que se refiere con esencia y con lo que se refiere en esencia al tiempo, ¿cachai? Como que simplemente lo menciona. ¿Tenía alguna idea de más o menos a qué se puede ir o lo dejo como... No, no, pero tú lo dices como porque no problematiza la noción de ser esencial a, o lo dices porque no dice por qué la serie A es esencial al tiempo. Claro, claro, por lo segundo. Como que no Ah, ya. da un argumento, una explicación. Eh, en verdad yo diría que sí. Lo da. eh, que ahí tengo. Yo escribí unos garabatos, van a estar como medio feos, pero quizás me puede ayudar
o puede ayudar para entenderlo. Eh, y lo hace en función de la noción de cambio, ¿ya? Si esto no se entiende, no importa, pero un poco lo que quiere decir es que eh, para que exista el tiempo, tiene que sí o sí existir el cambio, ¿ya? Ahí dice, el cambio es esencial al tiempo. Dice, si querés te digo la página para que nos podamos poner juntos al día, para que lo vayamos viendo juntos. Sería serie B. Aquí está. Esto es en la página 113, justamente el último párrafo. Dice, creo que se admitiría universalmente que el tiempo involucra la existencia de cambio. ¿Ya? Y bueno, ahí argumenta eso. Bueno, en verdad no lo argumenta, lo suelta nomás. Pero es uno de hecho de los flancos que se han ocupado para atacar el argumento de McTaggart, pero el punto es que es una de sus premisas, ¿ya? El tiempo, eh, el cambio es esencial al tiempo. La segunda premisa que tiene su argumento es que no es posible el cambio sin que exista la serie A, ¿ya? Y como no puede haber cambio sin serie A, y el cambio es esencial al tiempo, por lo tanto, la serie A es esencial al tiempo. Ese es como a grandes rasgos el argumento. Hay alguien que me escribió por el chat. Mira la posibilidad cuando explica que la serie A permite la posibilidad del cambio, ¿no sería eso un argumento? Claro, sí. Ese es el argumento. No sé si eh, no sé si queda claro, pero básicamente se basa en la noción de cambio, ¿ya? No hay tiempo sin cambio, no hay cambio sin serie A, por lo tanto, no hay tiempo sin serie A. No sé, ¿quién era Pancho que me había preguntado? Sí, sí, bueno, me queda bastante claro. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bacán. Ignacio Ramírez, levanta la mano. Sí, una consulta. Si con respecto al tiempo y al cambio, ¿alguno de los dos tiene prioridad ontológica o son simétricos? Uf, habría que preguntarle a McTaggart. No sé, yo creo que eso mismo es un problema metafísico, pero eh, no creo que, sí, no creo en todo caso que sea relevante para el argumento. Creo que funciona de las dos formas. Si pensamos el tiempo como un primitivo, de igual manera funciona el argumento de que el cambio es esencial al tiempo. Si pensamos el cambio como un primitivo, eh, claro, también funciona el argumento de que no hay tiempo sin cambio. Sí. Mira, yo te respondería que no sé, es un problema metafísico en sí mismo y que seguramente hay mares de tinta volcados a eso, pero en concreto para el argumento yo creo que no es relevante. O sea cual sea la postura que tomes, el argumento no cambia. Claro, entonces eso igual supone que no hay cambio sin tiempo. O sea que son esenciales ambas una de la otra. Claro, claro, funciona para los dos lados en el fondo. Por eso, igual por eso, si se acuerdan de lógica, por eso es un bicondicional y no un condicional simple. ¿Entienden? Vale, gracias. Ya. Una Bacán. consulta. Sí, sí. Entonces, esa relación como de ser esencial a algo es una relación bicondicional, siempre. ¿No? Mira, ahí te mentiría si te dijera que siempre,
Pero cuando estuve revisando acerca de ciertas formalizaciones del tema, siempre se ponía en énfasis, o sea, en el fondo lo que yo revisé es cuál es la expresión formal de ser esencial a algo, y en todas las instancias que me encontré se expresaba a través de un bicondicional, ¿ya? Es decir, no existe esto sin esto. En este caso, no puede existir un X tal que ese X está en el tiempo, o sea, perdón, lo vuelvo a plantear. Un X está en el tiempo si y solo si existe algo que está en el cambio. Existe un X que está en el tiempo si y solo si existe un Y que tiene la propiedad de poder cambiar. Pero la clave en el fondo es la expresión de sí y solo sí, ¿ya? Ya, vale. No sé si, por favor, si me voy por la rama en las explicaciones, díganme, díganme. Siento que aquí me fui un poquito por la rama. No sé si Antonio me preguntó. Sí. No sé si te dejo No, satisfecho la respuesta. sí, claro, es ¿Sí? complejo intentar imaginar un ejemplo en el que no se dé esta relación de bicondicionalidad en la relación de esencia. Claro, claro. Porque si lo piensas, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que con un condicional simple tú puedes tener el antecedente falso y aún así el consecuente verdadero, ¿ya? Pero en este caso, como está diciendo McTaggart, no se puede dar el caso de que exista el antecedente falso y el consecuente verdadero. Sí. Eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, No me ¿se digan, escucha? profe, porfa. Oh, perdón. Franco. Franco, ¿se escucha? Sí, sí, dale. Ya, es que quería preguntar respecto a lo que estaban hablando con Antonio, porque, por ejemplo, no sé, como que yo no siento que cuando algo es esencial a otra cosa necesariamente tenga que ser un bicondicional, porque, por ejemplo, cuando en lógica veíamos los universales, decíamos Ujú, todos los tantos son una cosa, pero no ujú. necesariamente todas las de esa cosa es primero. Y parecía que Em, para uno la cualidad era esencial, pero para el otro no necesariamente era así. claro, pero ahí estamos hablando igual de cosas distintas, porque estamos hablando ahí de la cuantificación, ¿cachai? Es, dígame si se ve. Calma. Ahí, ya, ahí sí. Cuando decimos todos los P son Q, aquí lo que está operando es este, este operador, ¿ya? Que supongo que ustedes lo vieron, pues, en lógica 2, ¿no es cierto? ¿Alguien me responde? Al final sí. Ya. Si Cuando algunos lo vimos en todo caso. sí, sí. Cuando decimos todos los P son Q, no, el ejemplo es todos los, ya, filo. Todos los P son Q, lo que estamos haciendo es cuantificar sobre un operador universal, ¿ya? En contraste con el operador existencial, ya que existe un X que es tanto. Pero eso es independiente de la relación que puedan tener las proposiciones entre ellas, ¿ya? Porque esto se puede traducir a lógica de primer orden como una tabla de verdad, ¿ya? Pero esto no cabe en la lógica perdón, de orden cero. No cabe en la lógica de orden cero, en la lógica de proposiciones, ¿ya? Entonces son como de, niveles de conceptos lógicos distintos. Igual en todo caso, no quería mostrar estos garabatos porque sabía que no íbamos a ir para otro lado. Y, o sea, yo creo que es un tema súper interesante. De hecho, por lo que estoy investigando para preparar la ayudantía, se ha escrito harto acerca
las distintas formas de reconstruir y de formalizar el argumento de McTaggart para un trabajo es un tema súper interesante, pero si no están pensando en eso, olvídense, ¿ya? No, si no lo entendieron, da lo mismo, da lo mismo. Pero si les interesa, pucha, escríbame y podemos discutirlo también, porque esto, pucha, yo tuve lógica 1 y 2 igual que ustedes, y algo he leído por ahí, pero esto es súper discutible, ¿cachai? Bueno, y la forma de construir y formalizar el argumento de McTaggart es en sí misma una discusión, que se ha escrito harto acerca de eso. Así que, si les interesa el tema, podemos quizás formar un grupo que quiera escribir sobre eso, por ejemplo, el ensayo, y podemos conversarlo otro día. ¿Ya? Pero eso, si no lo entienden, da lo mismo. Y eso. ¿Algo más? Creo que ya pasé a este argumento 1. Franco, ¿Sí? ¿Quién es? yo, no- yo- Maximiliano. Ya, hola. Ahora, yo no entiendo por qué la seriedad es contradictoria, no entiendo la argumentación detrás de eso. Sí, ese es el segundo argumento. No sé si... Me imagino que tú ya lo leíste, pero creo que no lo han visto todavía con el profe. Sí, no hemos llegado a esa parte. Ya, ya. Pero vamos igual nomás. Eh, ya, esto es lo que se conoce como la paradoja de McTaggart. Y justamente viene a que, o sea, tiene como un nombre porque hay una discusión detrás de eso. Y esa discusión justamente es si es que McTaggart es capaz o no es capaz de mostrar que la seriedad es contradictoria en su artículo, en su argumento. ¿Ya? Así que si a ustedes no les quedó claro si esto, por qué la seriedad es contradictoria, no se preocupen, porque es una discusión. A grandes rasgos, eh, el argumento va de la siguiente manera. Para que un evento esté en la seriedad, debe estar en una relación de pasado, presente o futuro. ¿Ya? Creo que pone el ejemplo de la muerte de, no sé quién, pongamos María Antonieta. ¿Sí? Sí, es que pone a la reina Ana, pero bueno, no importa. Reina Ana, ya. Entonces dice, bueno, el evento de la reina Ana está en la relación de ser pasado respecto a, bueno, ahí dice como respecto a algo fuera de la, de nuevo, ya, démosle rápido para terminar esta explicación. Pasado, dice, tiene que estar en relación respecto a algo que está fuera de la seriedad, pero después no vuelve a retomar el tema, así que saltémoslo. Ya, imagino, tienes la muerte de la reina Ana está en relación de estar en pasado con algo, tiene relación de estar en presente con algo, y tiene relación de estar en futuro con algo. Las tres determinaciones de estar en relación con esos tres tipos de relación, valga la redundancia, son esenciales a estar en la seriedad. Un evento no puede estar en la seriedad si no está en pasado respecto a algo, en presente respecto a algo y en futuro respecto a algo. Salvo, dice McTaggart, el primer punto de la línea de tiempo y el último punto, si es que existen. Imaginemos que sería el Big Bang y no sé, creo que hay un nombre también de la teoría cuando dice que... Crash, creo que se llama. Claro, Big Crunch, claro. Entonces, ya imaginemos que solamente el Big Bang y el Big Crunch pueden no estar en relación de estar pasado a algo y no estar en relación de futuro a algo, pero todos los demás eventos que estén en la serie A, sí o sí tienen que tener tienen que estar en esas relaciones, ¿ya? Pero que un evento esté en una relación de pasado, presente y futuro es contradictorio, ¿ya? No podemos decir que la muerte de la reina Ana cambiamos el tema de la relación porque confunde, y McTaggart dice también se puede pensar como una propiedad, ¿ya? No puede ser que el evento de la reina Ana sea pasado, sea presente y sea futuro, ¿ya?
Eso es un poco por sentido común y es un poco la regla de principio de no contradicción de la lógica Franco, aristotélica. ¿Ya? Dame un segundo. Pablo, ¿no es cierto? sí, Sí, dame un segundito. vale. Ya, no puede estar en esas tres al mismo tiempo. Pero dice que hay una solución que es decir, bueno, este evento fue pasado, es presente y será futuro. ¿Ya? Entonces no tiene las tres determinaciones, las tres propiedades al mismo tiempo. Pero, y esto no es tan claro, yo en verdad lo entendí más que nada leyendo literatura secundaria. El punto es que esto es circular, porque después tenemos que volver a explicar, bueno, entonces, ¿qué significa ese de fue pasado, es presente y ser futuro? De nuevo tenemos que explicar esa variación del verbo ser, ¿ya? ¿Y a qué podemos echar mano para explicar eso? Bueno, lo mismo. Entonces, no hay una forma de salir de ese círculo explicativo. Es un poco el argumento de McTaggart. Ahora sí, dime, Pablo. Sí, es que, bueno, sí, yo tampoco entendí muy bien el argumento de por qué la seriedad es contradictoria, por lo que entendí es que finalmente, de alguna cierta manera, el evento tiene dos propiedades, las cuales no pueden, como que es presente y futuro al mismo tiempo, como que algo así, como que era, como que es pasado en el futuro, por ejemplo, un evento presente. Como que esa era la contradicción, ¿no? Como que Claro, el en eso consiste la contradicción, como que no entendí muy bien, o si es que hay otro. claro, es que a grandes rasgos, y de nuevo disculpa por mostrar mis apuntes lógicos que probablemente estén mal, pero al menos me ayudan un poco a explicar el tema, es justamente que claro, imaginemos que queremos posicionar un evento, o sea, queremos predicar de un evento que es pasado o presente o futuro, ¿ya? Es necesario para que este evento esté en la serie A que sea, eh, que tenga la propiedad de ser pasado, que tenga la propiedad de ser presente y que tenga la propiedad de ser futuro, ¿ya? Esto es importante, el I, porque la premisa plantea que debe tener las tres propiedades al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, más allá del tema temporal, ¿cachai? Que tenga las tres propiedades, eso es lo importante. Pero, por principio de no contradicción, no se puede dar que este mismo evento tenga la propiedad de ser pasado y presente, o que este evento tenga la propiedad de ser presente y pasado, o que este evento tenga la propiedad de ser pasado y futuro, ¿ya? Por lo tanto, como, eh, como acá hay una relación de condicional, y por el segundo argumento, ¿ya? Este es el argumento 1, perdón, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Por el segundo argumento tenemos que el consecuente es falso, no puede existir algo tal que esté en la serie A, ¿ya? No es posible que exista un X tal que este X sea parte de la serie A. Por lo tanto, la serie A esta T significa contradictorio, ¿ya? No sé no sé si la estoy cagando o en verdad se entiende un poquito más con los intentos de formalizaciones del argumento. Creo que está bien como formalizado, pero tenía otra duda de algo que mencionó el profesor en la clase que estuvo adelantando un poco igual sobre el argumento de la contradicción que hay en la serie. El profesor dijo que McTaggart como que hereda un supuesto ontológico de Hegel, que no sé bien de qué iba y no sé en qué parte lo puedo revisar y quería saber si tú estabas ahí un poco. Según el Eh, que una cualidad que tenga una entidad, como que la tiene como en todo el tiempo, algo así. Como que creo que tenía que ver con eso. Y más o menos con eso explicaba un poco el profesor que se daba esta contradicción. ahí alguien Lucas puso la ontología de eventos. Ya. Sí, mira, yo en verdad, para serte sincero, no cacho nada de Hegel. Nunca he leído a Hegel de primera mano. Lo que sé de Hegel es por cosas que he leído de otras personas que hablan de Hegel. Así que
si me preguntas como de dónde viene ese concepto hegeliano, qué sé yo, no tengo idea. Pero si está relacionado, si el profe lo relacionó con la ontología de eventos, eh, el punto es básicamente el que estaba haciendo, como que los eventos tienen las determinaciones, tienen las propiedades que tienen, independientes de dónde estén posicionados en el tiempo, ¿me entiendes? Un evento no cambia como sus características por, no sé, estar en el pasado respecto a mí, o estar en el presente respecto a mí, ¿ya? Ese evento va a tener las mismas características. Eh, Eso es como un poco la idea. Se me quedó pegado. Aló, No, sí, se escucha. ya, bacán. Esa es un poco la idea, ¿ya? Que dentro de las características que le corresponden al evento, no está en el ser pasado respecto a algo, el ser futuro respecto a algo. Por lo tanto, ¿en qué lugar de la serie A se posiciona ese evento? No cambia su carácter de evento. No sé si me explico. Sí, perfecto. Ya. Y por eso es que el carácter de ser pasado, ser presente, ser futuro, no, en el fondo le puede corresponder al mismo tiempo un evento, porque en tanto evento no es algo que lo determine, ¿ya? Por lo tanto, podemos, para ponerlo en términos lógicos, predicar del evento que es pasado y que es presente sin caer en contradicción lógica. Em, Eso, ¿algún otro comentario, duda? Yo tengo una duda. Oye, igual nos queda, ya se nos va a cortar. Dejémoslo hasta aquí, hago el link y nos volvemos a meter para seguir conversando, ¿ya? Porque si no va a quedar hasta la mitad de la pregunta. Vale. Ya, vale. Varios cuantos segundos que la cantidad de participantes está estático en 25, así que supongo que es un buen criterio para empezar. Ya, ¿quién me quería hacer una pregunta? Yo tenía una duda con respecto a los Pero eventos. ¿quién habla? Ignacio. Ignacio, ya, bacán, Ignacio. Sí. Con respecto a los eventos, ¿qué pasaría? O sea, como para decir que existe la serie A necesitamos suponer también que existen eventos, ¿o no? Y que solo existen eventos en el tiempo. Ah, claro, sí, es igual otro presupuesto que asume McTaggart. Claro, entonces pensaba en proposiciones del corte matemático, Ya, perdón. ya. Como por ejemplo 1 más 1, que supone un cambio, en tanto es el resultante es distinto a como estaba antes. Y entonces ese sería un cambio que estaría también fuera del tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que debe haber problematización al respecto, pero sin haber leído acerca del problema, lo que yo te diría es que ahí hay que hacer una distinción porque ese 1 más 1, tú estás en el ámbito lógico, matemático, y no en el ámbito metafísico. Y el cambio solamente puede ser en el ámbito metafísico. ¿Cachai? Es como un poco un error categorial. Eh, no sé si se entiende qué significa ese término. Claro, pero si el cambio solo puede darse, o sea, ¿se da únicamente en el ámbito metafísico o también en el fenoménico? O sea, para estos efectos sería lo mismo. O sea, en el fondo el punto es que el cambio está en el mundo.
y a menos que sea un platonista matemático y tienes que explicar por qué, el cambio no está en los números, ni en la lógica, ¿entiendes? Claro, ¿Se, vale, gracias. ¿se entiende? Sí, sí. Ya, bacán. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta. ¿Ya con quién habla? Sorry. Antonio, Ya, bacán. bueno, ya se dijo entonces que es esencial al tiempo el cambio. Y ahora asumiendo también esta ontología o la ontología de eventos que dijeron, o lo que dijiste tú también de que las características no cambian independiente como de la posición temporal en la que se sitúe un evento. Claro. ¿Qué cambia entonces? ¿Qué sería lo que cambia en el tiempo? Ese cambio esencial que se da en qué se da, porque no se dan cualidades, me imagino entonces. Claro, es que si asumimos ese tipo de ontología, esa es justamente la conclusión a la que llegamos, pues, ¿cachai? Que Ah, ya. no existe tiempo y por lo tanto no existe cambio. Vale. Eso es un O poco sea, ya a lo que va el la argumento de ontología, McTaggart. la ontología misma es como atemporal, ¿no? O sea, es que tú podrías dar una cuenta acerca de cómo funciona el cambio en una ontología de eventos. Eh, debe haber gente que trata de explicar cómo puede ser posible el cambio asumiendo la ontología de eventos, pero Eso sería para... como, Sí, dime. eso sería como ya suponer que aunque el cambio sea esencial al tiempo, al cambio no le es esencial al tiempo. Ahí podríamos como romper incluso la bicondicionalidad que habíamos eh, como dicho, señalado antes. Claro, es que puedes justamente rechazar esa premisa, ¿me entiendes? Eh, puedes, puedes asumir una ontología de eventos rechazando la premisa de que el cambio es esencial al tiempo. Pero bueno, tienes que dar una explicación entonces de cómo en una ontología de eventos puede ser posible el cambio. ¿Cachai? Pero claro, no es necesario, el punto es que no es necesario asumir la premisa de McTaggart, o sea, que el cambio es esencial al tiempo para asumir una ontología de eventos. No sé si se entiende. Sí, creo que sí. No te escuché muy convencido. Dale nomás, Laura. Es difícil llegar como al punto de todos estos asuntos a la primera, si son temas súper complejos. Disculpa, yo tengo otra pregunta, ¿Sí? que ¿Sí? como para aclarar un poco más sobre los eventos. Entonces, todo evento es físico Mm, o de- tiene que estar situado en el mundo. eh, depende. Pues, o sea, sí, tiene que estar situado en el mundo, pero no necesariamente tiene que ser físico. Si tú eres dualista, pueden haber eventos mentales. Si tú eres idealista, todo evento, o sea, no puede haber evento en el mundo físico porque no existe el mundo físico. Si eres Ah, fisicalista, claro, todo evento tiene pero, que estar en el mundo físico. pero me refería más bien a como el presupuesto que tiene, o el supuesto en verdad que tiene McTaggart al decir que el evento está en una relación de pasado, presente y futuro. Mm. Claro, yo creo que por ahí puede ir el punto del profe de hablar como de ciertos resabios hegelianos que resuenan en el argumento. Seguramente tiene que ver con el idealismo, porque McTaggart es un idealista, el idealismo que asume McTaggart. Puede tener que ver con eso, me hace mucho sentido, pero lo que yo te diría es que no es necesario, ¿cachai? Puede,
podemos pensar esta ontología de eventos siendo idealistas, tanto como siendo fisicalistas o como siendo dualistas. ¿Entiende? Como la macro metafísica que uno elija parece no determinar, parece no determinar la posibilidad de adoptar una ontología de eventos. Vale, gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, bacán. Yo tengo una pregunta sobre la ontología de eventos. La cosa es que si es que las cualidades de los eventos no están determinadas por sus posiciones en el tiempo, entonces los eventos están determinados per se, así como los eventos, o sea, los eventos que existen están determinados desde no sé cómo decirlo, porque no hay tiempo, pero están determinados desde su existencia, por así decirlo, desde... no sabría cómo pensarlo exactamente, pero no sé, me suena muy, muy, muy determinista esto que plantea McTaggart. Sí, sí. Sí, de hecho, esto igual se enmarca en otro debate metafísico, probablemente si yo mal no recuerdo, cuando hice este curso, yo lo vi, no sé si lo vi en algún texto que revisamos durante el curso, o lo vi en la literatura secundaria, o lo mencionó el profe, pero el punto es que hay otra discusión que acerca como del presentismo versus, mira, para ser sincero no me acuerdo, pero básicamente la otra idea es como, pongámosle eternalismo, no me acuerdo cuál es exactamente el nombre de la otra postura, pero lo importante es la idea, ¿cachai? Para un presentista solo existe lo que está en el presente, ¿ya? Pero para un eternalista, o cual sea el nombre adecuado, existe todo lo que está en el pasado, en el presente o en el futuro. Ya como nuestra determinación de estar en el presente no es, o sea, nuestra condición de estar en este presente no es determinante para emitir el juicio acerca de si algo existe o no. ¿Cachai? Como en términos muy concretos, Aristóteles existe, para un presentista no, porque no está ese tipo que llamamos Aristóteles dando vueltas por acá, respirando, qué sé yo. Pero para un eternalista te diría, sí, pues, Aristóteles existe porque ese tipo que filosofaba y respiraba, etcétera, estuvo alguna vez en el mundo y existe todo lo que alguna vez estuvo o estará en el mundo. Entonces, el debate finalmente se va para ese lado, ¿cachai? Eh, eh, Aquí McTaggart también está asumiendo, es una premisa que adopta, pero no argumenta, una metafísica o una ontología eternalista, ¿cachai? Pero también podríamos asumir una postura presentista y cuestionar esa premisa, perfectamente. No sé si se entiende. Sí, súper. Ya, bacán. ¿Eternalista? Ya, bacán. Eso, ¿alguna otra pregunta? Si no, para pasar al tema del esquema. Pero está entrete la discusión, así que si tienen más preguntas, denle nomás. ¿No? Ya. Entonces pasemos al siguiente punto, que es el tema del ensayo. La primera cuestión es práctica. Aquí si el profe les dijo otra cosa, como le dije, no alcancé a juntarme con el profe antes de la ayudantía. Tenía una reunión hoy día, entonces no hubo caso de coincidir, pero esto lo saqué de los documentos y cuestiones que ha subido. Según eso, la fecha de entrega va a ser el 15 de octubre,
la extensión van a ser 2000 palabras, ¿ya? Y tiene que responder a determinada estructura, que la vamos a ver inmediatamente. Pero esto yo creo que más que cuestiones prácticas va en el lado de los tips, ¿ya? Esa es la estructura. Aquí no ves qué es lo que está al lado, porque esto está, si mal no sumo, está pensado para un ensayo de 3000 palabras. Pero lo importante es que se queden con cada una de las grandes como secciones o categorías que tienen que tener la estructura del ensayo y qué es lo que se busca en cada una. El título, ya vamos a hacer el título. En la introducción es importante que enuncien claramente la hipótesis del ensayo. En general, cuando uno lee una introducción de sea un paper, un libro, etc., tiene que quedar claro todo lo que viene. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento? O sea, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo voy a exponer el tema? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que se busca es que ustedes en la introducción enuncien la hipótesis, mencionen brevemente cuáles son los argumentos que van a ocupar para respaldar su hipótesis. Bueno, también es importante mostrar por qué importa esa hipótesis, esta discusión que ustedes están dando, cuál es la relevancia del tema. Y eso, pues, la hipótesis no tiene que necesariamente ser una propuesta, si una propuesta mejor, si algo nuevo. Si ustedes tienen algo que decir original acerca de ese tema, mejor. Pero puede ser perfectamente, como dice ahí, mostrar algo, comparar algo, analizar algo, evaluar algo, ¿ya? Yo puedo mostrar los argumentos de McTaggart para argumentar que la serie A es contradictoria, ¿ya? Y un trabajo a partir de eso está súper bien para un trabajo de pregrado, ¿cachai? Yo puedo comparar los argumentos de McTaggart con quizá alguno de sus críticos, ¿ya? Y ahí tendría que irme a buscar otra literatura, lo que no es recomendable. Lo recomendable es que se queden en los textos que se van a ver en el curso, pero si ustedes quieren atreverse, pueden hacerlo, y ahí pueden hacer una comparación de los argumentos, ¿ya? Pueden analizar algo, pueden, por ejemplo, tomar los argumentos de McTaggart y, por ejemplo, hacer lo que hice yo, tratar de formalizarlos, separarlos y ver, o sea, no necesariamente formalizarlo, ¿ya? Pero pueden separarlo, ver cuáles son todos los pasos que siguen el argumento y ahí están analizando su argumento, ¿ya? Pueden evaluarlo, pueden decir, miren, yo creo que el argumento de McTaggart no es satisfactorio por esto, esto y esto. O podemos decir que el argumento, no sé, la definición de metafísica de Mumford es satisfactoria por esto, 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 ¿ya? Eso sería evaluar. Y proponer, bueno, como les digo, quizás si ustedes tienen algo que decir nuevo respecto al debate, también pueden hacerlo. Eso se trata de proponer, vamos a decir como, bueno, McTaggart dice esto acerca del tiempo, sus críticos dicen esto otro acerca del tiempo, pero yo planteo esto otro, ¿ya? Pero en todo caso eso es una habilidad superior que no se exige ya en cursos de posgrado, o sea, de pregrado. Si ustedes son capaces de demostrar algo, con eso ya está bien. Luego viene el marco teórico, ¿ya? Que es revisar las ideas relevantes de la literatura para la investigación de la hipótesis, basar las lecturas obligatorias del curso, usar la posibilidad de que incluya lecturas obligatorias del curso con lecturas que sean de interés del grupo de trabajo, posicionar la perspectiva desde la que escribe el ensayo y su propuesta. Ya, eso yo creo que igual se entiende bien. Tienen que dar cuenta de los textos en los que se van a basar eh, para desarrollar su trabajo. Si es que quieren, por ejemplo, comparar argumentos, tienen que también contar cuáles son los contraargumentos que
que se han dado en relación al asunto que quieren tratar, y bueno, y ofrecer también cuál es su posición respecto al tema. Si ustedes van a, o sea, eso se tiene que reflejar también en la exposición, ya se tiene que entender cuando ustedes hagan el marco teórico, si ustedes están o no están de acuerdo con lo que dice, que se llama McTaggart, ¿ya? A eso se refiere con posicionar la perspectiva desde la que se escribe el ensayo y su propuesta, ¿ya? Luego, el desarrollo de la propuesta. Exponer y desarrollar 2 argumentos a favor de la hipótesis de trabajo, exponer y desarrollar un argumento en contra de la hipótesis de trabajo, exponer sin desarrollar una respuesta posible el argumento en contra de la hipótesis del trabajo, ¿ya? Eso yo hacía a simple vista, como dije, no tuve la oportunidad de reunirme con el profe, quizás después lo voy a conversar con él, pero así a priori, en principio, yo creo que no es necesario, por ejemplo, que expongan y desarrollen argumentos en contra si si el objetivo de su trabajo es analizar el argumento, ¿ya? Lo tienen que hacer si es que su objetivo es comparar el argumento o evaluarlo, ¿me entienden? Pero si su objetivo es analizarlo, no veo por qué necesariamente haya que desarrollar argumentos en contra de la hipótesis, ¿ya? Y bueno, la conclusión es básicamente repetir la propuesta, los argumentos y evaluar si es que eso se llevó a cabo, ¿ya? Nosotros propusimos esto, argumentamos esto, y finalmente podemos decir que el resultado fue este, ¿ya? La hipótesis se confirma, la argumentación fue exitosa, la hipótesis presenta estos problemas, qué sé yo, así. Y bueno, y también se pueden esbozar posibles líneas de desarrollo posterior, etcétera, pero no es algo que se pida, se exija para este tipo de trabajo, ¿ya? No se calienten tanto la cabeza. Lo que sí es importante, y en eso sí caliéntese harto la cabeza, es en redactar bien el ensayo. Eso es lo que más se fija el profe, por lo menos para trabajos de pregrado, no para tesis, qué sé yo. Para este tipo de instancias, lo que más se fija el profe es que las cosas estén bien redactadas, que los argumentos estén claros, que se puedan distinguir precisamente cuáles son los argumentos, cuál es la hipótesis, y también fíjense harto en los temas formales, ¿ya? Que es lo que habla el último apartado del tema de la bibliografía, ¿ya? Tienen que guiarse por la forma de citar y escribir la bibliografía de la revista de filosofía de la Universidad de Chile, ¿ya? Ahí ustedes la pueden googlear y les va a salir. Creo que tiene una página y tiene una pestaña dentro de la página en que dice algo así como para posibles colaboradores o algo así. Y dentro de eso, cuando uno lo abre, salen como los aspectos formales con los que uno tiene que enviar, y esos son los que ustedes tienen que basar, ¿ya? Eso, a grandes rasgos acerca de la estructura. Bueno, y los tips que yo les puedo dar son principalmente que hagan una lectura problematizadora, más que una lectura que busque memorizar. Cuando ustedes lean, pensando en hacer un ensayo, en este ramo por lo menos, lean atentos a qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le hace ruido, qué es lo que no les hace sentido de este texto y de los argumentos que están exponiendo. Cosa de, como dije un ratito más atrás, ustedes después tomen eso, o sea, por ejemplo, lo que yo hago es que les pongo una marca, después vuelvo al texto y las cosas marcadas se releen y veo qué puede salir de ahí, ¿ya? Esa es una buena forma de enfrentar un ensayo de este tipo, ¿ya? Quizás este argumento me llamó especialmente la atención, lo releo,
y lo trabajo, a ver qué se le puede, cómo se le puede sacar el jugo a este pedazo de texto, a este pedazo de argumento para poder escribir algo acerca de ello, ¿ya? En ese sentido, eso es lo importante, que puedan hacer ese proceso y no que se aprendan el texto de memoria, ¿ya? En relación a eso mismo, es importante aislar los argumentos, así como es importante que ustedes sean claros al exponer su argumento, al exponer su hipótesis. También es claro que ustedes, o sea, también es importante que ustedes los tengan claros, ¿ya? No se trata de aprendérselos de memoria, como dije, pero sí saber dónde termina un argumento y dónde empieza el otro, ¿cachai? No mezclar, por ejemplo, argumentos tratando de hablar de ellos como si fuera uno solo, por ejemplo, ¿ya? Y el último tip que le puedo dar, y esto ya es totalmente subjetivo, en verdad, esto es solamente en base a mi experiencia personal, cómo me ha servido escribir en lo que llevo de carrera, es que traten de escribir estructuralmente. ¿A qué me refiero con eso? Con que tomen esta tabla, le saquen la descripción y lo rellenen con lo que ustedes pondrían ahí, ¿ya? Antes de sentarse a escribir, ¿ya? Cuando ustedes tengan esa tabla hecha, ahí siéntense a escribir. Mejor aún, si pueden, por ejemplo, ir poniendo los títulos, ¿ya? Los títulos de cada sección. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hago yo con un capítulo eh, de, de mi tesis, para que se entienda, ¿ya? Mm. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo estoy yo escribiendo este capítulo? ¿Ya? Tengo el título posible, sé que voy a dividirlo en dos secciones, ¿ya? Primero voy a hablar de un tema más general y después voy a hablar de un tema más particular. Y sé que, por ejemplo, esa primera sección que es más general, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de argumentos no milagros, de la metainducción pesimista, de la subdeterminación metafísica y de la ontología de la física cuántica, ¿ya? Después, sé cuáles son los temas que voy a hablar en la segunda sección. Tengo los títulos de cada subsección, ¿ya? Tengo, por ejemplo, que voy a hablar primero de la concepción sintáctica de las teorías científicas, después voy a hablar de la concepción modelo teorética, después de la concepción estructural, y así. Y después, dentro de cada subsección, tengo más o menos pensado de qué va a hablar cada párrafo, ¿ya? El primer párrafo quiero que hable más o menos de cómo surge la concepción modelo teorética. El segundo ya lo estaba escribiendo, por ejemplo, ¿cachai? En el segundo voy a hablar de cómo Patrick Suppi eh, da cuenta del origen del tema, y así. Pero el punto, lo que me interesa recalcarle es que vayan trabajando así, al menos a mí me funciona, es un consejo, los pueden tomar o no lo pueden no tomar, pero la idea es que tengan una idea general de qué es lo que quieren escribir y después vayan escribiendo los párrafos, ¿ya? Eso. No sé si hay alguna duda respecto al, a la estructura del ensayo, a aspectos formales, o no sé si tienen alguna duda de si en mi experiencia al profe le gusta tal o cual cosa, si le molestará tal o cual cosa, qué sé yo. Hola, sobre Sí, yo tengo una duda.
Oh, Oh. ya. No sé quién habló primero, pero había un cabro hablando primero y después una compañera habló después. No, dele no, dele no. Yo pregunto después, no importa. Nada, yo iba a preguntar respecto de, por ejemplo, si en el ensayo se prefiriera como utilizar primera persona, tercera persona, no sé, usualmente sucede en los trabajos grupales que la gente ocupa como el plural en primera persona, Claro. como respecto a los gustos del profe, si sabía algo de eso. Ya, sí, al profe le da lo mismo eso, a Soto le da lo mismo eso. Yo sé que hay profes que le dan color con eso y me ha pasado que me han corregido ensayos porque lo escribo en primera persona y me mandan a traducirlo a tercera persona o a, ¿cómo se llama? Plural, tiene un nombre esa cuestión, pero ya filo. El punto es que a Soto le da lo mismo eso. No podéis perfectamente escribirlo en primera persona, no, no te va a decir nada. De hecho, le gusta. De hecho creo que el artículo que dije que le iba a subir está escrito en primera persona, si no me equivoco. Eso. Soto no le da color en ese sentido. Vale. Ya, yo te quería preguntar sobre el tema de las citas, como si es que, no sé, recomendáis, o sea, no, perdón, si es que sabéis si al profe, no sé, le molesta mucho la referencia a textos estrictamente no filosóficos o, o ese tipo de alusiones. O sea, es que yo creo que en ese sentido lo importante es que sea eh, que, que venga al caso, ¿cachai? Si viene al caso, si te sirve para desarrollar argumentación, no, no veo por qué te podría objetar algo. El tema es si sacas, no sé, de la nada una cuestión que no se entiende por qué la estás metiendo ahí. Yo creo que ahí tendrías problemas, pero si es algo que cae armónico, por así decirlo, con tu argumentación, no creo que tengas problemas. Ya, bacán. Bueno, eso no. Ya, bacán. Eh, Podría subir los apuntes. Ya sí, lo, el Power lo voy a subir sí o sí. Y los apuntes, mira, para serles sincero, me da vergüenza. No sé si están bien, pero si quieren, me los piden y yo se los mando. Pero no creo que los suba eh, porque no sé si están bien las formalizaciones, ¿ya? Y no quiero confundir a gente que quizás no tiene el contexto de la ayudantía o de cuando use esas formalizaciones para explicar y al final no sea de ayuda, sino que al contrario. Pero si les interesa y me los piden, yo no tengo ningún problema en mandárselo. Eso me preguntó Javier Soto por el chat, por si acaso. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la ayudantía. Porfa, cualquier cosa, yo tengo toda la disposición, escríbanme un mail, pídanme que nos juntemos. Yo sé que eh, lo ideal sería que estas cosas las discutieran con el profe, pero es mucho más complicado conseguirse una reunión personal con el profe. Yo tengo tengo todo el tiempo disponible, yo solamente estoy haciendo la tesis, así que tengo caleta de tiempo. Así que con confianza nomás, escríbanme y, y si lo necesitan, pues nos podemos juntar, no hay problema. Las grabaciones, sí, las voy a subir al curso. Sí, eso. ¿Algo más? Ya, bacán. Ya, chao chiquillos, nos estamos viendo.
Saludos. Chao.